Buenos días y bienvenidos a la sesión que sobre aspectos de la medicina en el Quijote vamos a tratar hoy con motivo de esta celebración, de este centenario que se cumple este año para esta magnífica obra de la literatura española. Buenos días también a los compañeros que nos estén siguiendo desde la videotransmisión a través del sistema desde atención primaria. Y os presento a los ponentes de esta sesión de hoy, no sin antes darles las gracias al doctor Rodríguez Fraile, porque fue un poco el padre de la idea de esta sesión tan curiosa, al doctor Herrera Casado, compañero nuestro ya jubilado, pero muy metido en estas lides de la literatura y cronista de nuestra provincia, y que con gran ayuda y facilitándonos todo, accedió a participar en esta sesión. Cada uno os va a comentar un aspecto diferente, uno relacionado mucho con sus propias especialidades. El doctor Herrera Casado con cuestiones de antropología y otorrino, por ejemplo. Seguidamente el doctor Rodríguez Fraile, jefe del servicio de anestesiología y reanimación, hablará sobre aspectos relacionados con el dolor. Y por último, la doctora Cancelo, jefe del servicio de tocogine, nos hablará sobre aspectos relacionados con la visión de la mujer en la obra del Quijote, con alguna referencia a algunas otras obras de la literatura que lo comparan un poco, y el aspecto más sobresaliente para ella, que será la especialidad de tocogine. Bueno, muchas gracias y doctor Herrera, a su disposición. Buenos días a todos, a todas, queridos amigos y compañeros, que aunque ya no vengo por aquí todos los días, pero siempre me acuerdo todos los días de este centro donde tantas horas y tantos años he pasado. Estoy feliz por participar en esta sesión, que va a ser un poco diferente de lo habitual, en el sentido de que hoy vamos a hablar, de literatura, de un personaje literario y sobre todo de los aspectos médicos que ese personaje literario y ese libro, el libro del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, encierra. Realmente el Quijote está abierto al humano vivir de una forma absoluta, completa, y realmente nos muestra que Cervantes, que era un hombre muy de la calle, todas sus vivencias, todas sus preocupaciones y todos los problemas que había en la sociedad los refleja en una obra que en principio hoy entendemos que era muy literaria, muy inventiva, pero que en el fondo se ve que está reflejando la vida diaria. Voy a iniciar un poco mi intervención hablando, por ejemplo, de antropología, de cómo se ve al hombre, en este caso al Quijote, desde una perspectiva antropológica. Desde antes de 1600 circuló, porque se editó entonces, un libro que se tituló el doctor Huarte de San Juan publicó el examen de ingenios para las ciencias, y que venía a ser un examen de la vida humana, del hombre, en el cual aparecen una serie de elementos que sin duda nos revelan que Cervantes estudió, o por lo menos conocía ese libro, para desde esa perspectiva antropológica centrar bien la figura de Don Quijote. Y es curioso cómo en uno de los apartados de ese libro de Huarte de San Juan, el examen de ingenios, trata de cómo los seres humanos están o se pueden clasificar en función de la mezcla de los principios fundamentales que hay en la naturaleza, y que seguro que vosotros no lo sabéis, a lo mejor porque eso ya no hoy en día está superado, pero entonces en el siglo XVI se pensaba que la naturaleza estaba formada por 4 elementos fundamentales, que era lo caliente, lo frío, y además así, con el calificativo neutro: lo caliente, lo frío, lo seco y lo húmedo. La mezcla diferente de esas situaciones daban lugar a los humores. Y los humores eran fundamentalmente 4, que eran los que rellenaban el cuerpo del hombre, y en función de que tuvieran más o menos cantidad de esos humores, cada ser humano era de una manera, tenía una constitución diferente. Lo caliente y húmedo formaba la sangre. La sangre estaba formada por los principios caliente y húmedo.
por supuesto, se consideraba que era el elemento fundamental de la vida. Luego estaba la mezcla de lo caliente y seco, que formaba la bilis, lo frío y seco, que formaba la melancolía, y lo frío y húmedo, que formaba la flema. De esos 4 humores estaba compuesto el ser humano, y quien tenía más cantidad de un humor o de otro iba a dar una personalidad distinta. Por ejemplo, los hombres y las mujeres, me refiero siempre, que tenían más cantidad de sangre sobre los otros humores eran los sanguíneos, que se distinguían porque en el rostro lo tenían de color ruboroso, porque soñaban con cosas agradables, que se irritaban con facilidad. El segundo de los tipos era el hombre colérico, que es el que tenía en demasía o le funcionaba mucho la bilis. El hombre colérico se distinguía porque era alto, delgado, vivía con arrebatos permanentes, sueños resplandecientes, y su tez era, pues ya digo, más bien pálida. El hombre melancólico era en el que resaltaba el insomnio, las pesadillas, las opiniones intransigentes, y en él predominaba el humor de la melancolía. Y finalmente el flemático, que fue considerado el peor de los 4, pues a él se asociaban la gordura, el sueño excesivo, la lentitud en el aprendizaje y los letargos. Si me pidierais que calificara a lo mejor a personajes que más o menos todo el mundo conoce con estos caracteres, estos 4 tipos, que también en medicina son a veces identificados los enfermos, pero que hoy en día pues se hace un poco ridículo, ¿no?, calificar a alguien de melancólico, de flemático. Pero si pensáis a lo mejor, por ejemplo, en Esperanza Aguirre, pensaréis que estáis ante una persona sanguínea. O si os pensáis en el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, sin duda que estáis pensando en una persona flemática. En general todos los gallegos son un poco flemáticos. Los melancólicos, yo diría que Antonio Gala es uno de los tipos que bien lo retrata. Y para los coléricos, sin duda, me quedo con el Quijote. Era el temperamento colérico, un carácter vinculado al aire y al hígado. Y por eso, cuando tras su primera salida y vuelta a casa, el ama y la sobrina le cierran la puerta de donde tenía el cuarto todos sus libros, y él piensa que aquello de que hayan desaparecido sus libros es la obra de un nefasto mago frestón, empieza a ponerse muy nervioso. Y dice el ama que trataron de no replicarle más porque vieron que se le encendía la cólera. Porque la idea de Cervantes reflejada en sus personajes es esto, que esos humores que hay en el cuerpo y que todo el mundo tiene de los 4 humores, porque conformaban el cuerpo, sin embargo, a Don Quijote, a Alonso Quijano, que le predominaba el humor de la cólera, pues se le podía incluso encender. Son formas que parecen literarias, pero que en el fondo están reflejando las creencias de la gente en el siglo XVI. También es curioso cómo en el examen de ingenios se habla de la sequedad o la humedad del cerebro. Ahí podría, y de hecho se ha hablado muchísimo también sobre ello, radicar la razón de la locura, entre comillas, de Don Quijote. Porque al principio del libro se dice que Don Quijote, con esa obstinación de leer libros de caballería, con el poco dormir y el mucho leer, se le resecó el cerebro. Esa idea de que la locura era porque se resecaba el cerebro, pues estaba muy extendida. Se le perdían los humores, se quedaba seco. Y además esa sequedad se producía cuando uno estaba mucho tiempo despierto. El sueño restablecía otra vez la humedad necesaria de los líquidos del interior del cuerpo y volvía a su ser. De hecho, toda la obra del Quijote, las 2 partes, vemos cómo don Alonso duerme poco, está siempre velando, mientras Sancho está roncando feliz durante horas y horas. Alonso está despierto
está pensando, está elucubrando y está maquinando. Y esa sequedad del no dormir es la que le produce. Y cuando al final, en el último capítulo de la obra, llega a su pueblo después del desastre de Barcelona y empieza a dormir y duerme durante horas y días incluso, acordaos que es entonces cuando él recobra el sentido y se reconoce a sí mismo como Alonso Quijano, un hidalgo, un rentista manchego, y reconoce a todos, y en ese momento se muere, porque el único médico de verdad que aparece en la obra viene a decir que la melancolía se está apoderando de él y que no se va a poder hacer nada más que rezar por él. Bien, no me quiero entretener porque vamos a hablar más y el tiempo está muy limitado. Por eso también pensaba hablar algo sobre la cardiología, sobre el corazón. Es muy curioso, yo no lo he contado, pero ha habido quien lo ha contado y dice que se puede leer la palabra corazón en el Quijote 141 veces. Y se refiere al corazón, Cervantes, pues con estas frases: te ha puesto en corazón, propuso en su corazón, miedo en su corazón, las telas del corazón, que es una de las frases típicas de esa maravillosa carta que Don Quijote escribe a Dulcinea, las telas del corazón, lágrimas de sangre del corazón, o el famoso dicho de Sancho: tripas llevan corazón, que no corazón tripas. Se piensa que además del proceso mental que le ocurre a Don Quijote, también hay un proceso cardiológico, pero no en un sentido de enfermedad, sino de exceso exceso o defecto de función cardíaca, y por eso en algún momento también el ama y la sobrina, en el primer capítulo de la segunda parte, le dan de comer cosas confortivas y apropiadas para el corazón y el cerebro, de donde procedía, según buen discurso, su malaventura. Cuando después de toda la primera parte del Quijote, Cervantes, 10 años después, y es ahora lo que conmemoramos, la edición de la segunda parte, saca su nueva visión del Quijote, pues viene a decir esto, que todo lo que le había pasado a este personaje era su malaventura, era porque tenía problemas en el corazón y en el cerebro. Muchas veces se habla de procesos no cardíacos desde el punto de vista del enfermar, de la patología, sino con alusiones a ella. Por ejemplo, en el capítulo 20 de la primera parte, cuando anda Don Quijote y Sancho en la aventura de los batanes, Don Quijote siente palpitaciones, probablemente le entra una taquicardia de origen emocional, y Cervantes dice: y hace que el corazón me reviente dentro del pecho con el deseo de tener que acometer esta aventura. Viene a reconocer que se le produce una taquicardia ante la emoción previa o en el momento de que está viviendo ya o a punto de vivir una aventura. Hay otra alusión al corazón muy curiosa, que es la de cuando en Montesinos, otro mago, cuando habla por boca de Don Quijote, Montesinos, una aventura que él relata, dice el Quijote: le saqué el corazón con mis propias manos a Durandarte, y en verdad que debía de pesar 2 libras, porque según los naturales, el que tiene mayor corazón es dotado de mayor valentía del que lo tiene pequeño. Como sabéis, desde el siglo XVI se hacen disecciones de los cuerpos humanos en las facultades y, los médicos de aquella época observaban muy cuidadosamente no solamente lo que veían, sino los antecedentes de aquel individuo. Llegaron a la conclusión de que las personas jóvenes tenían el corazón más grande, y sobre todo que lo tenían más grande aquellos que habían hecho mucho ejercicio, habían trabajado mucho. En fin, esto es conocido de todos, se produce una hipertrofia cardíaca. Pero luego este mismo Montesinos, por boca de Quijote, dice que a ese corazón que Durandarte había sacado le echó un poco de sal, porque no oliese mal y fuese, si no fresco, a lo menos amojamado.
Bueno, es una aventura extraña en la que se lleva en el corazón del personaje. Y también desde el punto de vista de la circulación, pues hay una referencia muy curiosa que pinta muy bien cómo era la sociedad del siglo XVI respecto al aparato circulatorio, y es que había la costumbre de que las damas, cuanto más encopetadas más lo hacían, se producían una especie de pequeña herida o un exutorio en la parte posterior e inferior de la pantorrilla para por allí echar sangre, pues hacerse una pequeña sangría de vez en cuando y, según se decía, de acuerdo con estas ideas del ser humano, pues así se limpiaban de malos humores, echaban el mal humor. Todo aquello, además, al tener unas pequeñas sangrías, pues las dejaba un poquito anémicas, lo cual, como sabéis, la palidez de la tez por anemia ha sido siempre considerada como una señal de belleza. Todo lo que hoy en día parece que es al contrario. El que está pálido es que está enfermo y por lo tanto no le gusta a nadie. En cualquier caso, Don Quijote descubre con sorpresa que su señora la duquesa, en la aventura de los duques del palacio, pues le acoge en su palacio aragonés y que esta señora lleva una herida en la parte posterior de la pierna por donde de vez en cuando se saca algo de sangre. Es más, entonces se ponían como unas joyas, como una especie de anillos o pulseras ahí en la parte baja de la pantorrilla para cerrarla. Y solamente cuando querían, y era una joya bonita, a veces cuando más dinero se tenía, pues más adornada estaba. Y a veces se la abrían y se lo sacaban. En fin, es una curiosidad. Y ya voy a terminar pues haciendo referencia a la otorrino, puesto que ha sido mi especialidad. Y en fin, aunque sobre el otorrino no hay tampoco muchas descripciones ni muchos problemas, porque realmente como faringe o laringe, pues nunca aparecen esas palabras, no estaban todavía definidas, pero sí la garganta. La garganta en general es lo que, pues da muchos problemas, y en aquella época también, y por supuesto se hace referencia a ella. Cuando, por ejemplo, en la aventura también del palacio de los duques, se produce pues una... no es en los duques, es cuando Don Quijote quiere que Dulcinea sea desencantada y dice: por Dios, señor, se refiere a Dios, que Dulcinea ha dicho la verdad, que aquí tengo el alma atravesada en la garganta como una nuez de ballesta. O sea, en el siglo XVI todos los problemas de faringe, de deglución, de voz, de laringe, se centran en una alusión a un órgano en general que es la garganta. En la garganta, por la garganta se habla y por lo tanto se tiene ese elemento que de siempre, y entonces es considerado como de los más nobles del cuerpo, como además de los poquísimos elementos del ser humano que no cambian con la edad, que permanecen prácticamente iguales siempre, que es la voz. Cuando a la vuelta de la aventura de la ínsula, Sancho cae con su burro dentro de una cueva, Don Quijote se acerca al extremo y le habla, y dice Sancho: de esa manera vuesa merced que me habla debe ser mi señor Don Quijote de la Mancha, y aún en el órgano de la voz no es otro, sin duda. O sea, viene a demostrar que por la voz una persona, aunque no la veamos, es muy fácilmente identificable. En cuanto a otras partes del cuerpo o del otorrino, pues se refieren muchas veces a la nariz. La nariz es un elemento que Cervantes pues lo tiene como muy presente y como muy identificativo de las personas. Por ejemplo, hay una alusión a un caballero que tiene un rinofima. De él dice que tenía una nariz de demasiada grandeza, toda llena de verrugas, amoratada, como de berenjena. Ya sabéis que el rinofima es una afección que suele ocurrir en varones ya mayores, a veces hipertensos, otras veces bebedores, que se les pone pues muy inflamada, muy irregular, muy enrojecida, que no tiene mayor problema que pues la fealdad que causa, y si acaso alguna vez se han descrito malignizaciones del rinofima,
aminofima, con lo cual los dermatólogos pues aconsejan que se trate o que por lo menos que se vigile. Pero de la nariz también hay muchas referencias en el Quijote y siempre pues un poco desagradables, porque parece como que Cervantes le tiene manía a las chatas. Dice que Maritornes era carirredonda y chata. De Altisidora dice que era de boca aguileña y nariz algo chata. La futura nuera del labrador de Miguel Turra es de narices arremangadas, sino que parece que van huyendo de la boca. Y otra chata también reseña Cervantes, es Belerma, de la que dice que era cejijunta y la nariz algo chata. Bueno, pues no parece que le caigan muy bien. Y las narices largas, pues tampoco dice nada sobre ellas. Por ejemplo, habla de un caballero del bosque que tenía una nariz muy larga. Era una nariz postiza, o sea que ya podía ser larga. Y dice que casi le hacía sombra a todo el cuerpo. Y finalmente, por hablar de los oídos, pues también hay pocas referencias. La más importante, sin duda, es la referencia que se hace a la herida que sufre en su primera salida, en su primer encuentro con una banda con un grupo de vizcaínos, en los que le acometen, le dan un espadazo sobre la cabeza, le rompen la celada y le desgajan un tanto, no se la llegan a cortar, pero le hacen una buena herida en la oreja. De esa herida le dejan muy maltrecho y él pues trata de recuperarse, sobre todo Sancho, que se pone muy nervioso, trata de buscar en su bolsa pues algo que le pueda calmar a su jefe, y no encuentra más que unas hilas y un poco del licor blanco, que debía de ser, pues nada, como una pomada que no valía para nada. Ahí es donde surge la mención continuada por parte de Don Quijote de que debería y va a hacerlo en cuanto pueda, de llevar el bálsamo de Fierabrás, porque el bálsamo de Fierabrás, amigos, es pues el que lo cura todo. Vosotros sabéis el Fierabrás, lo oís alguna vez aquí, ¿no? El bálsamo de Fierabrás se decía que era el bálsamo que había sobrado de cuando se embalsamó a Jesucristo. Y se quedó allí en Jerusalén hasta que muchos siglos después llegaron los musulmanes, se lo llevaron, y luego pues los cristianos lo reconquistaron, etcétera. La cristiandad siempre anduvo pendiente, a veces por desgracia estas cuestiones se mantienen, pendiente de las luchas con los musulmanes, y el bálsamo de Fierabrás fue una de esas cosas que se mantuvo siempre pendiente. Y el caballero Don Quijote dice que si no lo lleva va a tener que componerlo, porque era muy útil. Le dice en algún momento, con unas palabras que no las traigo aquí anotadas, pero que son memorables, a Sancho, que veráis, Sancho, lo útil que es, que si en algún momento, y te lo digo para que lo tengas en cuenta, me cortara algún enemigo mi cuerpo en dos partes, procura que la parte que haya caído al suelo, recomponerla muy cuidadosamente, muy al justo, como él dice, sobre la parte que haya quedado en el caballo. Y luego le aplicas el bálsamo y ya verás cómo salgo de esta más sano que una manzana. Lo cual le dio la sensación a Sancho Panza, evidentemente, de que estaba hablando con un loco. En cualquier caso, que la herida de Don Quijote pues va curando como puede, y los cabreros con los que se encuentra ese mismo día por la noche le dicen que se quede al fresco. Que se quede al cubierto, que se quede bajo techado, porque al fresco os podría dañar la herida, puesto que es tal la medicina que se os ha puesto que no hay que temer de contrario accidente. Muy pocas referencias más al oído hay. Por ejemplo, cuando Sancho Panza, hablando con el bachiller Sansón Carrasco, le dice que si alguien hablara mal de él en otra historia, no habían de oír los sordos. Y durante la aventura de los batanes, aquel incesante golpear que nos hiere, dice Don Quijote, nos lastima los oídos.
En cualquier caso, pues se podría hablar, y traía yo aquí más cosas, porque hay 1000 cosas para pasar un rato entretenido recordando lo que el Quijote nos muestra, no solo de la medicina, de las enfermedades, de los enfermos, de lo que les pasa a sus personajes, sino sobre todo, y para mí tiene ese gran valor, de lo que le pasa a la gente, a los cientos, a los miles de personajes que hay en el libro y que a todos pues les pasa cosas relativas al corazón, al cerebro, a las enfermedades y a los quereres. Muchas gracias. Vamos. ¿Cuál es la carpeta? Bueno, buenos días a todos. Yo soy este que ven ustedes aquí escrito y me encanta tomar hoy la palabra en este ámbito para hablar de algo que no tiene ninguna importancia, ¿no? Uno habla demasiado de cosas con pretensiones de salvar vidas y haciendas en el ámbito de la salud y hoy vamos a hablar de humanidades, ¿no? Una disciplina que hace años gozaba de gran prestigio en nuestro oficio, ¿no? Y que hoy está arrinconada por la enorme presión que ejerce sobre nosotros la información científica, ¿no? Que nos acaba secando el cerebro y probablemente tiene algo que ver con el exceso de cólera que padecemos. Vamos a hablar de cosas sin importancia. Hace unos años yo trabajaba en Madrid, iba en el tren de cercanías todos los días y releyendo el Quijote se me ocurrió la idea de publicar un artículo científico que analizase la importancia del síntoma dolor en esta obra, ¿no? Y quise hacerlo como un ejercicio intelectual, un puro divertimento personal, ajustándome a la sistemática habitual de publicación de los trabajos científicos. Busqué mis colaboradores y me puse a ello, ¿no? Luego descubrí que esto no era una cosa inusual, que en realidad casi todos los profesionales en casi todos los ámbitos les da por investigar qué hay de lo suyo en este libro, ¿no? Haga uno lo que haga y pertenezca al oficio que pertenezca, siempre hay alguien que se pone a escudriñar en el Quijote qué hay de sus asuntos, ¿no? Creemos que es por puro divertimento, ¿no? Pero este autor nos dice, nos da la razón de por qué realmente lo hacemos, ¿no? Dice que el Quijote es ese lugar en el que cada uno cree hallar solaz y respuesta a sus tribulaciones. Dice, y no porque nos saque de la vida, sino porque nos devuelve a ella. Eso es lo que me gustaría contarles, ¿no? El descubrimiento que supuso para mí volver a la realidad del dolor agudo a través de este libro y alejándome un poco del entorno científico, ¿no? Y la gran aportación que supuso para mí. Pero había que escribirlo, claro, había que trabajarlo, había que definir unos objetivos, ¿no? Que ven aquí resumidos, un análisis descriptivo, lo contamos así, ¿no? De las referencias, desde estos puntos de vista, lingüístico, clínico y costumbrista, ¿no? Y literario, por supuesto. Había que definir una metodología, ¿no? Y nos pusimos a ello, había que decir cómo se hizo la relectura, cómo se hicieron las fichas, clasificando todos los temas relativos al dolor en sus diferentes aspectos, qué datos recogimos en las diferentes fichas de cada uno de los dolores. Hicimos un análisis informático de las palabras utilizadas para describir el dolor en una búsqueda, en un programa de Juan Torruella de búsqueda informatizada, en una edición del Quijote del Instituto Cervantes, dirigida por Francisco Rico, el mayor quijotista del mundo, ¿no? La edición del 98. Bien. Y luego pues definimos también algunos aspectos de documentación, de consultas, etcétera, etcétera. Y teníamos que dar unos resultados y tabularlos, como suele hacerse en estas cosas, ¿no? Esta fue la tabulación, recogimos, aquí están los 3 primeros, hasta 29 eventos traumáticos, 29 sucesos, los describimos así, diciendo en qué parte aparecían, y si aparecían referencias en otros apartados, pues también lo cogíamos aquí, ¿no? Por ejemplo, el tercero, en este caso, pues es la famosa batalla de Don Quijote con los molinos de viento, ¿no? Bien.
Analizamos esas palabras, buscamos las raíces, ¿no?, de los significantes, la raíz dol, duel, maltrech, fatigue, y describimos cada raíz en la búsqueda. Nos dio una familia de palabras, ¿no? Y en cada familia de palabras pues vimos cuántas veces aparecía en la obra esa palabra y cuántas de esas veces lo hacía con el significado de dolor físico, ¿no? En fin, muchos datos, ¿verdad? Vimos, por ejemplo, que en total se daban episodios dolorosos, afectaban a un total de 16 sujetos, ¿no?, incluyendo el asno de Sancho y el caballo o el rucio de Don Quijote, ¿no?, Rocinante. Pero en total son 42 lesiones y la mayor parte de ellas le suceden a nuestro protagonista. Claro, con razón, cuando Sancho se queja insistentemente a lo largo de la obra del manteo recibido en la venta, Don Quijote ya se enfada un poco y le acaba diciendo: si a ti te mantearon una vez, a mí me han molido 100, ¿no? Es verdad, porque ya vemos aquí que en total él fue siempre el principal damnificado. ¿Y en qué sitios aparecen referidos los dolores? Pues principalmente las costillas. Cervantes parece que le tiene una especial inquina al dolor costal, ¿no? Pero luego son diversos y en muchos casos nos refiere un dolor inespecífico, un dolor que no nos acaba diciendo dónde es, un dolor general de todo el cuerpo, ¿no?, en la mayor parte de los casos, ¿no? Pero todo esto tiene escasa relevancia. Lo que a mí me interesa es contraponerles esa oposición entre los aspectos que nos obsesionan tanto a los que vamos de científicos con la literatura, con la realidad que nos transmite Cervantes, ¿no? Esto es lo que resultó muy bonito para mí, ¿no? ¿Cómo se describen los dolores? A los médicos nos encanta la adjetivación, nos encanta utilizar palabras muy precisas, no hablar de un dolor lancinante, urente, intermitente, continuo, sordo, irradiado. Bueno, los pacientes no entienden mucho de eso, ¿no? Incluso en el lenguaje culto habitual, el diccionario María Moliner recoge unas 20 adjetivaciones específicas del dolor. José Antonio Marina, en su diccionario de sentimientos, incluso se permite el lujo de clasificarlas y ordenarlas en tres grandes grupos. Pero los pacientes no se expresan así, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era médico hace muchísimos años y me iniciaba en la práctica clínica en un pequeño pueblo de la provincia de Cáceres. Uno de los primeros pacientes que acudió a mi consulta venía con muy mala cara. ¿Qué le pasa a usted? Y dice: pues no, doctor, me encuentro fatal. Dice: me ha cogido un paroxismo en la sentadera que se me va al carcañal y no me deja mirar para atrás, ¿no? Yo escuché aquello y me quedé estupefacto. O sea, yo no sabía qué me estaba diciendo. Yo no veía esos adjetivos que yo había estudiado. No comprendía nada. Ese señor no había estudiado nada de medicina y yo no sabía nada de la vida, ¿no? Estaba claro. Me costó entenderme con él, ¿no? Cervantes en la obra apenas utiliza adjetivaciones. Siempre nos ofrece imágenes de los dolores que describe, ¿no? Y unas imágenes a veces muy bonitas, ¿no? Algunos ejemplos, ¿no? Don Quijote, que queda colgando de un brazo cuando le sujeta esa ventera tan fea, Maritornes, ¿no? Y queda colgando porque se le mueve Rocinante. Y describe ese dolor lancinante, dice: creyó o que la muñeca le cortaban o que el brazo se le arrancaba, ¿no? Incluso compara la molestia con el tormento de la garrucha, algo que a nosotros ahora nos sonaría muy raro, no sabemos lo que es, pero que en aquella época todo el mundo conocía, ¿no? Más curiosa aún es la referencia que hace Sancho Panza, ¿no?, cuando después de ser apaleado, ¿no?, y tiene un dolor probablemente sordo en las costillas que se relaciona con cualquier vibración o cualquier movimiento. Tanto es así que lo cuenta de esta manera. Dice: Quijote le pregunta alguna cosa y dice: no estoy para responder, dice, porque me parece que hablo por las espaldas, ¿no? Cada vez que pronunciaba algo notaba esa repercusión de la voz en sus doloridas espaldas, ¿no? Y también en otro episodio de apaleamiento, además descabalgado de la borrica, dice: se levantó, dice, quedándose agobiado a la mitad del camino, dice, como arco turquesco, sin poderse acabar de levantar, ¿no? Lo bien que nos describe la lumbalgia tremenda que le dejó paralizado en mitad de la recuperación. El umbral del dolor es una cosa que nos preocupa mucho en medicina, ¿no? Es necesario para la investigación de fármacos, ¿no? Y también Cervantes se ocupa de esto, ¿no?, de una manera interesante, ¿no? Don Quijote, sabéis que en la batalla con el vizcaíno, valeroso vizcaíno, él sale victorioso, pero sale herido en la oreja, además, ¿no?, curiosamente, que le molesta mucho durante varios capítulos, ¿no? Y va estableciendo unas diferentes gradaciones, ¿no? Al principio dice: me duele más de lo que yo quisiera, ¿no?, como diciendo: caramba, esto parece que me empieza a doler, ¿no? Más adelante dice: me va doliendo mucho. Ya utiliza una clasificación adverbial un poquito más concreta, pero luego ya acaba diciendo: esto ya se está saliendo
saliendo de lo razonable y se expresa diciendo, parece que me duele más de lo que es menester, ¿no? Fijaros que nosotros ahora a nuestras parturientas les ponemos unos dispositivos de analgesia controlada por el paciente, ¿no? Y les intentamos explicar cuándo deben darse el bolo, ¿no? Podríamos decirles esto, ¿no? Podríamos decirles, mire, dese el bolo cuando vea que las contracciones le duelen más de lo que es menester, ¿verdad? Quedaría muy bonito, ¿no? También analizamos la sensibilidad, las diferentes sensibilidades interindividuales, ¿no? Incluso la sensiblería, que es otra cosa, ¿no? Que es la manera de expresar los afectos, ¿no? Don Quijote entiende que las personas rurales son menos sensibles al dolor, ¿no? Después de ser ambos apaleados, él le dice a Sancho, dice, aún las tuyas, Sancho, se refiere a las espaldas, dice, deben estar hechas a semejantes nublados, pero las mías, criadas entre Sinabafas y Holandas, claro está que sentirán más el dolor de esta desgracia, ¿no? Es decir, las personas nobles son más delicadas, ¿no? Pero al mismo tiempo, las personas nobles, o al menos los caballeros andantes, son más sufridos, ¿no? Y guardan más la presencia de ánimo, ¿no? Y así Don Quijote le dice a Sancho, y si no me quejo del dolor, es porque no es dado a los caballeros andantes quejarse de herida alguna, aunque se les salgan las tripas por ellas, ¿no? Sancho le replica diciendo, de mí sé decir que me he de quejar del más leve dolor que tenga, ¿no? Es decir, que probablemente las personas rurales no son tan sensibles al dolor, pero parecen más quejicosas, o así lo ve él, ¿no? Así lo ve Cervantes, ¿no? ¿Y cómo cuantificamos el dolor? Los médicos llegamos y utilizamos una cosa ridícula que llamamos VAS, pero que es una herramienta imprescindible para los estudios científicos, ¿no? Les pedimos que conviertan su experiencia dolorosa en un número, ¿no? Califíquelo de 0 a 10, 0 no le duele nada, 10 es el dolor más grande imaginable. Los pacientes eso no lo llevan bien, ¿no? Es un ejercicio difícil, ¿no? Cervantes lo cuenta de otra manera, ¿no? Un VAS 10, por ejemplo, nos lo cuenta con esta expresión, ¿no? También de Sancho, dice, desde la punta del espinazo hasta la nuca del cerebro le dolía de manera que le sacaba de sentido, ¿no? Esto es un VAS 10, ¿no? Y en un incidente, ¿no? de eso que tan mal llaman ahora de violencia de género, una cosa horrorosa, una expresión horrorosa, Claudia pues acaba disparando al que fue su amante y le había prometido matrimonio. Ella luego se cree que le ha engañado, era mentira, ni siquiera le había engañado, pero ella rápidamente se va a vengar y le dispara, está herido, intentan trasladarle, pero pide que le deje morir allí, dice, porque el dolor de las heridas no consentía que más adelante pasasen, ¿verdad? Son unas ilustraciones muy, muy vivas de la experiencia dolorosa. Y esto es curioso porque también en algunos párrafos alude a la fisiopatología del dolor. Nada más complejo, de verdad, si alguien ha tenido ocasión de ponerse a estudiarlo, que es la fisiopatología del dolor. Es un tema tremebundo, ¿no? Bueno, Cervantes lo cuenta así. Cuando Sancho le pide una explicación del dolor de espaldas, hace una especie de retruécano humorístico, ¿no? Un juego de palabras. Dice, la causa debe de ser sin duda que como era el palo con el que te dieron largo y tendido, te cogió todas las espaldas, donde entran todas esas partes que te duelen, y si más te cogiera, más te doliera. Claro, a todo esto Sancho se queda un poco perplejo y dice, pero bueno, tan encubierta estaba la causa de mi dolor que ha sido menester decirme que me duele todo aquello que alcanzó el palo, ¿no? Es decir, claro, esto parece un contrasentido. Sin embargo, este retruécano es curioso, ¿no? Nos recuerda a los retruécanos de Amadís, de la razón, de la razón, que mi razón se hace y todas esas cosas, ¿no? Pero supone una apreciación iatromecánica de la medicina y entonces la que prima es la humorística. Pero aquí ya, sin embargo, hay algún apunte a las teorías de la relación mecánica como causa de la enfermedad. Es una curiosidad, ¿no? Fisiopatología pura, ¿eh? Y trastornos asociados. El paciente con dolor le pasan muchas cosas, ¿no? Bien, pues también los describe, ¿no? Por ejemplo, insomnio, ¿no? Cuando llegan a la venta, después igual de otros de sus muchos apaleamientos, ¿no? Se nos cuenta que Sancho Panza, aunque procuraba dormir, no lo consentía el dolor de sus costillas, ¿no? Y por su parte, Don Quijote, con el dolor de las suyas, dice, tenía los ojos abiertos como liebre, ¿no? El dolor también nos causa ansiedad, esa sensación tan incómoda, tan desagradable. Y me encanta esta descripción que hace Cervantes de la ansiedad, ¿no? Dice que el dolor le causaba
una sensación, dice, que no le dejaba sosegar ni atender a darse prisa, no era como ni esto ni lo otro, ni acá ni lo contrario, y no me encuentro a gusto de ninguna manera. Incluso impotencia sexual, ¿no? Es que también el dolor, pues, aunque bueno, ahora con las sombras de Grey y esas cosas quizás es más compatible, pero entonces no lo era, ¿no? Y se suponía que el dolor pues no le preparaba a uno para estos eventos. Cuando Don Quijote está en la venta y es requerido para estos menesteres por Maritornes era la ventera, pero además ejercía un poco el oficio, Don Quijote, claro, la confunde con la princesa, la hija del dueño del castillo, pero claro, él tiene que ser fiel a Dulcinea. Y lo que le dice es esto, ¿no? Le dice que aunque mi voluntad quisiera satisfacer a la vuestra, fuera imposible, ¿no? Por los dolores que él padece y a los que está aludiendo, ¿no? Son patologías o trastornos asociados al dolor. El dolor también nos modifica la conducta. Y pongo dos ejemplos de dos cosas contrarias, ¿no? Por una parte, el bachiller Sansón Carrasco, cuando lleno de buena voluntad combate a Don Quijote por primera vez como caballero de los espejos y es derrotado porque su caballo tropieza y se cae y se hace polvo el hombre y sale tremendamente dolorido, como consecuencia del dolor ya se le olvida su actitud bondadosa y ya no piensa más que en vengarse de Don Quijote y darle una paliza. Y se expresa así, lo dice: el dolor grande de mis costillas, dice, no me deja hacer más piadosos discursos. Ha llegado a lo colérico, al furor, ¿no? Movido por la sensación o la experiencia dolorosa. Pero también la melancolía, cuando ya casi al final de la obra Don Quijote es derrotado en la playa de Barcino, bueno, pues asistimos a un Don Quijote que queda dolorido y entonces queda en el lecho marrido, triste, pensativo y mal acondicionado, nos cuenta Cervantes, ¿no? Estas dos cambios, estas dos actitudes de la conducta son compatibles con una experiencia dolorosa. Y el efecto placebo, que tanto preocupa al investigador, que es la justificación de las randomizaciones, de los dobles ciegos, etcétera, etcétera, ¿no? El efecto placebo nos lo cuenta muy bien Cervantes, ¿no? El bálsamo de Fierabras, ya se ha citado aquí, ¿no? El bálsamo de Fierabras, Don Quijote lo compone en la venta para recuperarse de sus lesiones, ¿no? Se lo inventa mezclando un poquito de aceite con romero, se lo toma y a él le va muy bien, le hace un efecto que le permite salir caballero de la venta, cabalgando, bien recuperado y bien acondicionado, ¿no? Pero a Sancho Panza no. Sancho Panza lo toma, pero a él parece que le sienta un poco peor y lo único que le produce es una terrible diarrea y unos vómitos horrorosos, ¿no? Y claro, Don Quijote lo que le cuenta a Sancho es que, claro, a ti no te ha ido bien porque no eres caballero, porque tú eres un plebeyo, ¿no? Y estas cosas no están diseñadas para los plebeyos, ¿no? Y le da su explicación, ¿no? Pero luego, incluso más tarde, en terapias del dolor, se expresa así, ¿no? Y nos cuenta que la propia distracción de Sancho pues nos alivia el dolor, simplemente el entretenimiento, ¿no? Y lo cuenta así. Don Quijote entiende que Sancho, al ir hablando de diferentes temas, si él le deja hablar, le tenía castigado sin hablar, si le deja hablar, ve que parece que le duele menos a Sancho las cosas, y dice así, dice: hablad, hijo mío, que a trueco de que a vos nos duela nada, dice, tendré yo por gusto el enfado que me dan vuestras impertinencias, ¿no? Él está dispuesto a dejarle hablar con tal de que Sancho se sienta más aliviado de sus dolores, ¿no? Evolución. ¿Cómo evolucionan estos dolores? ¿No? Vemos que Cervantes nos cuenta la evolución de los dolores en función de la historia que está contando. ¿No? Es todo verosímil, pero no es realista, ¿no? Don Quijote es un hombre cincuentón, así nos lo describe. Los cincuentones ahora pues estamos estupendos, ¿no? Pero en esa época ya un cincuentón era una persona ya un poquito entrada en años, ¿no? Y sin embargo, después de recibir grandes lesiones, una pedrada que le salta los dientes y unos dedos, etcétera, etcétera, él sigue su camino, ¿no? Sin embargo, hay un momento en que en el Palacio Ducal hay un gato que le ataca y le muerde la nariz, por cierto, y sin embargo ahí le retiene en cama unos 4 o 5 días, ¿no? Dice, nos cuenta que se pasa en la cama. No cuadra con las lesiones, no cuadra una cosa con otra. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que para Cervantes, para mantener el ritmo temporal de la historia, deja en cama a Don Quijote cuando tiene a Sancho en la ínsula de Barataria. Está contándonos las aventuras de Sancho en Barataria y al mismo tiempo le interesa, para mantener esa continuidad, tener a Quijote encamado, y por eso en esta ocasión le encama, y sin embargo con lesiones bastante mayores pues le ha tenido por ahí deambulando por esos mundos de Dios. Y nada más. Con esto concluyo, con esta visión terrorífica del dolor, ¿no? Altisidora es una mala mujer, ¿no? Que participa un poco por burlas o por veras, se hace enamoradísima de Don Quijote, pero Don Quijote la rechaza, ¿no? Y una mujer despechada se vuelve un bicho, se vuelve una víbora, vamos, supongo yo, o así al menos nos lo cuenta Cervantes, ¿no? Y en
Fijaos que esta maldición que le echa cuando ya se va del palacio ducal es que da dolor solamente leerla, ¿no? Lo que le desea al caballero cuando se marcha. Dice: si te cortares los callos, sangre las heridas viertan, dice, y quédente los raigones si te sacares las muelas. Las muelas en aquella época todavía faltaban, fíjese, más de 200 años para que naciera Morton y se empezaran a hacer anestesia en estos procesos. Las muelas entonces eran una causa de dolor terrorífica, ¿no? Fíjense que esta maldición nos da una imagen absolutamente vívida de lo que es el dolor. Y nada más, esa vuelta a la vida que les contaba desde la ciencia a estas situaciones. Espero que les haya resultado entretenido, porque desde luego lo que les aseguro es que no les va a servir para nada. Bien, muchas gracias. Ahí te dejo. Bien, pues para finalizar esta sesión, yo les voy a mostrar aquellos aspectos relacionados con la mujer. Y permítanme que subraye mi segundo apellido aportado por mi madre, porque yo durante mucho tiempo pensé que éramos familia de Don Quijote, y yo creo que todavía lo sigo pensando, que algo de parentesco debemos tener. El planteamiento inicial, y desde luego lo que más llama la atención en el Quijote en función de cómo ve a la mujer, es ese cambio de actitud que se ha producido en cuanto a considerarla con cierto respeto y con una apertura de miras que hasta entonces no se había producido. Venimos de una época de oscurantismo total en cuanto a la apreciación de la mujer, y coetáneos de Cervantes plantean a la mujer con unas críticas feroces, y simplemente les resumo lo que dice Quevedo, en el sentido de que a los hombres que están desesperados, cásalos en lugar de darles sogas. Es decir, es mejor casar a un señor que darle una soga, porque morirán poco menos que ahorcados. Ese es el concepto de la mujer en esta época, y lo que yo quiero llamar la atención es el cambio que hace Cervantes en su obra. En este sentido, es importante ver la diversidad de personajes femeninos que se van reflejando en la obra y cómo les va dando unas caracterizaciones que, como les decía, hasta ahora no se habían tenido en la literatura de la época. De hecho, hay personajes muy bien caracterizados, como Teresa Panza, la cual describe como una persona realista, sentada, y aunque es analfabeta, es una mujer conservadora que da muy buenos consejos y tiene un papel relevante en la apreciación de cómo orienta las cosas hacia su marido, y luego, claro, cómo eso se traduce fuera de allí. Marcela es un personaje muy interesante porque da unos matices feministas en su discurso. Es una mujer autónoma, cosa que en esa época, desde luego, no era habitual, que una mujer tuviera sus propios recursos y fuera independiente incluso de los hombres. Esta mujer decide seguir con su vida y el pobre Crisóstomo pues se muere de amor, porque ella prefiere seguir haciendo su vida que juntarse con Crisóstomo. Dorotea es una mujer aventurera, es dueña de su vida, es una actriz, está describiendo cuestiones más liberales que desde luego en otras épocas no se habían considerado. Y ojo, es una mujer culta. Aquí se empieza a reconocer que hay una cierta formación por parte de las mujeres. Maritones, que era chata, y aprovecho para decir que la nariz chata se asociaba a una cierta promiscuidad sexual y por eso eran consideradas de una manera un poquito regular. Y Maritornes era una mujer desinhibida sexualmente, era ruda, inculta. Sin embargo, la duquesa la describe como una mujer culta, aburrida de la vida ordinaria, y ella hace sus propias maquinaciones pues para salir de ese aburrimiento. Y Dulcinea, que también descrita está en la obra, encarna todos los tópicos de la mujer idealizada. Hay otras muchas descripciones de mujeres cristianas, moriscas, prostitutas, señoras, marcando unos perfiles muy bien caracterizados en la obra y que desde luego son muy interesantes. Pero también hay tópicos recogidos en la obra, como ese carácter contradictorio de las mujeres que desdeñan a quien las quiere y aman a quien las aborrece. Bueno, ese tópico se sigue manteniendo, como ustedes saben, en la actualidad.
El tópico del honor, que las mujeres pueden defender, pero que también es verdad que la visión externa que puede haber por parte de la mujer es difícil cambiar a veces en cuanto al respeto o hacia el honor que puede tener esta mujer o la inconsistencia de la mujer, que también es recogida como tal. También habla de ella como animal imperfecto. Lógicamente no se iban a perder todas las apreciaciones previas que hubiera habido en el concepto de la mujer. Y una frase que me ha gustado es: la condición de mujer no les impide, y eso lo refleja muy bien Cervantes, hacer uso de sus propios derechos y defender su honra. Y en diferentes párrafos y de diferentes capítulos lo vamos viendo cómo las mujeres intentan defender su honra. Unas veces lo consiguen, otras no tanto, pero sí exigen que los demás cumplan sus palabras y, desde luego, todos aquellos que le prometieron un amor. Centrándonos en el ámbito de la ginecología, hay cosas que desde luego son muy interesantes. Dulcinea, que no cabe duda, cuando está idealizada es todas las perfecciones, y Don Quijote lo describe como que debe alguien buscar y estar enamorado, porque si no, realmente sería como un árbol sin hojas y sin frutos y un cuerpo sin alma. Pero Dulcinea en la realidad era una mujer descrita como recia. Yo no acabo de entender muy bien si recia es como recia o como gruesa. Creo que debe ser como gruesa, con bigote y con un olor hombruno. ¿No les recuerda a ustedes un poco el síndrome de ovario poliquístico? Es posible que sí, que Dulcinea, más que toda esa belleza, fuera un ovario poliquístico. En relación a la menstruación, hay dos, por lo menos que yo haya podido identificar, dos referencias a la menstruación. En una de ellas dice: «Qué mal sentí, señora mía, mirad si es alguno de quien las mujeres suelen tener uso y experiencia en curarle». Y más explícita es la descripción en la cueva de Montesinos, cuando habla de Belerma. Don Quijote dice: «No toma ocasión su amarillez y sus ojeras de estar con el mal mensil ordinario en las mujeres, porque ha muchos meses y aún muchos años que no le tiene ni asoma por sus puertas». Obviamente está describiendo un periodo ya sin reglas, está describiendo la menopausia, pero les recuerdo que en esta época la esperanza de vida de las mujeres no llegaba a los 50 años, con lo cual no es frecuente que haya descripciones en esta época de la posmenopausia. Y ya les digo que la escala de calidad de vida para la valoración de la mujer menopáusica hecha en España, después de un largo debate, se decidió poner nombre Cervantes. Es la escala Cervantes, que ustedes pueden consultar donde quieran. En cuanto al embarazo, tenemos referencias, una que está muy divertido todo el proceso donde ocurre, en el que don Juan en la venta pregunta a Don Quijote por Dulcinea. Aquí se ofende mucho él, porque le dice que si estaba parida o preñada, o si estando en su entereza se acordaba, guardando la honestidad y el buen decoro, de los amorosos pensamientos del señor Don Quijote. Él se ofende mucho de que le pregunten por esto, si está parida o preñada. Y Teresa Panza cuenta en una carta a Sancho, es la que está dando muchos consejos, y le cuenta las últimas noticias del lugar, entre lo que viene a decir que Minguilla, la nieta de Mingo Silvato, de la que las malas lenguas quieren decir que ha estado encinta del hijo de Pedro Lobo. Es decir, se van haciendo referencias, incluso se habla, y aquí es... A ver... Esta es muy interesante, de la Conda Trifalti, en la Condesa, en la que cuenta las aventuras de la princesa Antonomasia, la cual, después de haber admitido en su estancia a don Clavijo, no sabemos para qué, pero al tiempo, al andar, dice que mostraba no sé qué hinchazón en el vientre, dando una clara referencia a cómo las mujeres van quedando embarazadas, y de hecho el término parir o parió es muy utilizado. Aquí les traigo algunas frases. He omitido en las que habla de la puta que te parió, porque me pareció un poco, para decirlo aquí, pero la frase de parir y parió está muy recogida, sobre todo en relación con la madre que te parió, con todo lo que ustedes pueden ver aquí. Y ¿cómo se encontraba en ese momento la situación de la obstetricia? Miren, hay una referencia que doña Rodríguez menciona como una cosa notable, hace un gran alarde de que tuvo un parto derecho y en sazón, y aquí se quiso el cielo que no muriera de parto. Esto nos está dando idea de cómo era la obstetricia en este momento y cómo muchas de las mujeres iban a acabar falleciendo por el hecho de tener un embarazo y un parto. Y así Pedro el Cabrero nos cuenta cómo murió
murió de parto la madre de Marcela. Y la mujer de Pedro el Cabrero había muerto de parto también al nacer su hija Clara. También se hace referencia el de Miguel Turra, dice que es viudo porque murió su mujer. Y aquí habla de una mala praxis médica, diciendo que la mató un mal médico que la purgó estando preñada. Probablemente se hace referencia a un hecho que ocurrió en esta época, Isabel de Valois, la tercera esposa de Felipe II, murió porque fue hechas unas sangrías durante el embarazo que llevaron a la muerte. Fue, un hecho muy relatado y probablemente tenga influencia con esas purgas estando preñadas. Para tener una referencia de cómo estaba la obstetricia en ese momento, decirles que los primeros intentos de solucionar los partos en los cuales había una distocia es mucho más adelante. Es casi 100 años después cuando se empieza a utilizar el forceps de Chamberlain por una familia que lo mantuvieron oculto durante mucho tiempo y de hecho no llegó a nuestros medios casi 200 años después de que empezara a utilizarse por esta familia en Inglaterra. Y en este sentido es verdad que la obstetricia tiene que pasar mucho tiempo para que se empiecen a lavar las manos y evitar todas las muertes por infecciones. Fíjense que estamos hablando de casi inicios de en los años 1840 y la evolución posterior, con lo cual en esa época realmente la posibilidad de morir bien de infección o bien de hemorragia era la norma prácticamente. Y si planteamos el tema de la cesárea, se ha referido anteriormente, hasta 1500 y pico no se empieza a tener un conocimiento anatómico, con lo cual las prácticas de la cesárea eran absolutamente un recurso dramático, con intentos no de salvar a la madre, ni mucho menos, sino de sacar hijos vivos porque no se cosía el útero, con lo cual las mujeres iban a morir desangradas. Y, de hecho, el primer caso de cesárea que siguió con vida a la mujer está recogida casi en 1800, fíjense. Y, de hecho, se la hizo su marido, que era carnicero, y, debía tener unos conocimientos anatómicos, no entro en más detalles. En cuanto al parto en ese momento, es verdad que era muy diferente en qué ámbito fuera atendido ese parto. Realmente en ese momento era una medicina monacal basada sobre todo en las hierbas y en los bálsamos, como hemos oído, y estaba llevada a cabo por sacamuelas ambulantes, charlatanes, que pretendían ser cirujanos y dentistas. Y el parto en sí era considerado un hecho atendido por mujeres, exclusivamente por mujeres, esas matronas que eran las que se dedicaban a ello y que solo avisaban al médico cuando ya no había ninguna posibilidad de finalizar el parto. Se idearon diferentes instrumentos para poder machacar el feto y poder hacer las extracciones fetales, pero desde luego el resultado casi siempre, ya se le pueden ustedes imaginar cuál era. Y había y están descritas diagnósticos de sospecha de embarazo y lo hacían metiendo un diente de ajo debajo de la almohada y si por la mañana la mujer tenía sabor a ajo es que estaba embarazada. O bien, si había oscurecimiento de los ojos o enrojecimiento de la orina y la confirmación cuando ya se movía. Están descritos cuidados en el embarazo, en el que dicen que hay que guardar de allegarse al varón en los primeros meses, lo cual puede tener su fundamento en algunos casos, y otras recomendaciones que, como les digo, estaban llevadas a cabo por mujeres que generalmente heredaban de sus madres estas prácticas de asistencia al parto. Una de las prácticas que se hacía de preparación al parto es la oración, la cual, en la actualidad seguimos haciendo. Vean ustedes la Virgen del Buen Parto, que está en la Catedral de Valencia, en la cual hay que dar 9 vueltas y les digo que está llena de mujeres dando vueltas alrededor de la Virgen del Buen Parto. Les decía que en ese momento la asistencia al parto era totalmente diferente para reinas, en las cuales había un cortejo de personas presente y, estas son representaciones de cómo se paría en ese momento, a cómo parían las mujeres, del campo, de las mujeres que muchas de ellas se iban a trabajar, parían y volvían otra vez a sus casas con el niño debajo del brazo y la que no moría, por supuesto, en el parto.
llevado a cabo por parteras tradicionales y comadres profesionales que en muchos casos estaban asociadas a la brujería y, bueno, consideradas con relativo cuidado, que muchas de ellas acababan también en la hoguera por practicar una medicina que habían aprendido y que, bueno, en su contexto creían que iba a ser lo mejor que podían hacer. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Bueno, pues que el Quijote nos ha enseñado cosas, a lo mejor de obstetricia, no nos ha enseñado demasiado, pero sí del concepto que ha habido de la mujer, del cambio que hubo en considerar que la mujer podía tener una cultura, que podía tener una cierta independencia y, desde luego, con independencia de que sea en el Quijote o donde sea, conocer la historia, desde luego, nos va a ayudar a mejorar nuestra realidad. Y con ello les doy las gracias por su atención.